Unlock es un espacio donde se conectan mujeres que buscan desbloquear su potencial, brindando herramientas accionables, hacks y mentorías para lograr su libertad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Unlock Podcast. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes y hoy no tengo invitada, hoy solamente voy a ser yo platicando con ustedes de un tema que me apasiona y que es súper importante hablar de esto porque al final les voy a platicar un poquito más de el nuevo enfoque que va a tomar Unlock y de cosas increíbles que vienen. Entonces, ya tenía mucho tiempo queriendo grabar este episodio para poder compartir con ustedes este tema que me apasiona, que es la productividad. Creo que siempre he sido una persona como buscando muchísimas herramientas, queriendo ser lo más productiva, queriendo estar en todo, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que ha sido un camino largo, ¿no? De muchísimo conocimiento y sobre todo de prueba y error para ver qué es lo que sí me ha funcionado y lo que no me ha funcionado. Para el día de hoy estar en un punto en el que me siento bastante, pues como tranquila y orgullosa de todo lo que he logrado en estos últimos años. Y les quiero compartir un poquito más sobre mi experiencia, pero también hechos como muy concretos y el cómo pueden funcionar mejor, sobre todo para las mujeres. Entonces, primero que nada, me puse literal a buscar como cuál es realmente la descripción de productividad. ¿Qué es ser productivo? Porque muchas veces hablamos de esta productividad, pero muy pocas veces nos vamos a la raíz, ¿no? De qué significa. Y acuérdense que las palabras tienen muchísimo poder. Entonces, el saber qué estamos diciendo, qué estamos hablando, se vuelve muy poderoso cuando realmente lo decimos con esta intención. Y la productividad, literal, es la capacidad de producir lo que sea, ¿no? Producir, ser productivo, el hacer todas las cosas, ¿no? El hacer ciertas cosas o ciertas tareas. Entonces después me puse a pensar y dije, ok, el ser productiva, el hacer cosas. Y creo que muchas veces nos enfocamos tanto en esto de solamente ir tachando tareas o ver mi to-do list y decir, check, 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 ya lo logré. O nada más nos arrancamos a hacer cosas sin realmente preguntarnos a dónde vamos, que ese es el siguiente punto. Pero quise investigar qué significaba o qué significaba la palabra eficiencia, ser eficiente, y esta me encantó. Dice, capacidad de lograr el resultado deseado con el mínimo posible de recursos. ¿Ok? Y aquí quiero resaltar esto, resultado deseado. No es simplemente empezar a tachar cosas que me han dicho toda la vida que tengo que hacer, no es nada más hacer cosas por hacer y ni siquiera pararme en ese proceso de decir, sí voy bien, sí es por ahí. Y me gustó también mucho esta parte de con el mínimo posible de recursos. Eso quiere decir que no voy a meter toda mi energía, no voy a terminar drenada, no voy a terminar con burnout, que les voy a compartir también un poco de esto que yo lo viví durante muchos años. Y esa es la realidad por la cual hoy decido quedarme con la palabra eficiencia y no productividad. Y creo que ya lo había empezado a implementar y a lograr, pero yo muchas veces lo platicaba como esta parte le decía productividad femenina, y ahorita van a ver por qué. Pero creo que en este episodio me gustaría que cambiáramos el concepto de productividad a eficiencia. Creo que si cada vez somos más personas las que somos eficientes, entonces vamos a tener a más personas que logran sus objetivos y logran lo que quieren, pero sin sacrificar su bienestar o el bienestar como de su alrededor. ¿Ok? Entonces quiero empezar con algo muy importante, retomando el tema de resultado deseado, es ¿qué quiero? Creo que esto lo digo muy seguido porque lo he vivido. Creo que muchas veces nos arrancamos en la vida como solamente para ir cumpliendo expectativas ajenas. Que te dicen
cuando terminas prepa, tienes que empezar a estudiar en la universidad y entonces terminas la universidad y tienes que buscar trabajo y entonces para los tantos años ya tienes que estar casado y entonces te casas y para cuando los hijos y después para cuando el segundo y tienes al segundo y para cuando el tercero. Ya nada más les falta preguntarnos y cuándo te mueres, ¿no? O sea, ya es como, ya terminaste. Entonces, todo el tiempo nos están presionando o la gente está acostumbrada a hacer estas preguntas que de cierta forma presionan a otras personas a ir logrando ciertas cosas, ¿no? Cuando en realidad es como no tienes que estudiar una carrera luego cuando te gradúas. Yo lo que pienso es con los años voy viendo a lo mejor decisiones que tomé a edades pues demasiado joven, ¿no? Muy chica, que no me arrepiento porque al final pues digo, esto se escucha muy cliché, pero sí, la verdad no estaría en donde estoy si no hubiera tomado las decisiones que tomé y me siento muy contenta del lugar en donde estoy hoy. Pero sí, la realidad es que creo que muchas veces hice las cosas con mucha prisa, con esta parte de querer ser productiva. Y cuando me paro a preguntar qué es lo que realmente quiero, ahí cambia todo. Pero cuando lo hago desde una parte muy genuina, de decir realmente cómo me veo, sin meter mi edad, sin meter las etiquetas que me han puesto o que yo sola me he puesto. Es simplemente decir, ¿qué quiero? ¿Cómo me veo? Y para eso me parece muy importante saber en dónde estoy hoy, en dónde me encuentro hoy. ¿Okay? Y este creo que es el primer paso, una vez que ya sabemos la diferencia entre productividad y eficiencia. Entonces, ¿cuál es el resultado que deseo? ¿Qué es eso que quiero? ¿Ok? Si yo me subo un día a mi coche y me pongo a manejar ahí como sin rumbo, pues puede ser que llegue a lo mejor a algún lugar, ¿no? Pero ¿qué tal si no era donde realmente quería llegar? Si no sabes a dónde vas, entonces ¿cómo vas a saber que ya estás ahí? Y eso me parece muy importante. Entonces, hoy las invito a que empiecen a pensar esta parte de ¿en dónde me encuentro hoy? ¿En dónde estoy hoy? No con expectativas ajenas, no con lo que me dijeron, que cómo se tiene que ver mi vida. Yo tengo ahorita 33 años, entonces no cómo se tiene que ver mi vida hoy a mis 33 o como ya tomé la decisión de que soy mamá, entonces etiquetarme como una mamá. No, es yo como ser individual, como Fernanda, ¿en dónde estoy hoy? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Porque solo sabiendo eso, sabiendo en dónde estoy, sabiendo a dónde voy, en ese camino, ¿no? Acá lo puse como 2 puntos. Tengo mi punto inicial y el punto a donde quiero llegar. Puede ser una meta a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿ok? Pero nos vamos a ir a lo mejor al corto. Todo esto que va a pasar en medio va a ser eso que me va a hacer eficiente. Son esas tareas que voy a hacer de manera eficiente para que pueda lograr ese objetivo. Entonces, aquí también creo que es muy importante el saber el por qué no logro a veces las cosas, ¿ok? ¿Por qué aunque tenga esta parte de quiero ser muy productiva, tengo esta motivación, quiero llegar a lograr esto, por qué a veces no lo logro? ¿Ok? Muchas personas, esto cuando lo veo en mis mentorías, me dicen que les da miedo, ¿no? Empiezan a salir todos estos autosabotajes que autosaboteadores que se ven como miedo, otras veces se ven como perfeccionismo, se ven como overachievers que quieren como lograr una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, nunca llegan a un punto en el que se sienten satisfechas con lo que ya lograron, porque ni siquiera se han volteado a ver hasta en dónde empezaron y a dónde llegaron en ese momento, ¿no? Entonces, esto también muchas veces puede ser por falta de interés. ¿Y por qué por falta de interés? Porque si realmente estoy, no sé, tratando de alcanzar un objetivo y ese objetivo realmente y genuinamente no estaba en mi lista de prioridades, entonces puedes estar casi 100% segura que no lo vas a lograr porque es algo que no te motiva lo suficiente, ¿no? O sea, si yo llego y digo a lo mejor, yo llevo 11 años trabajando como asesora de imagen, ¿no? Y si en ese momento yo llego y digo, pues es que voy a tener muchos clientes para personal shopper, pero a lo mejor el ser personal shopper no me motiva tanto, entonces te apuesto a que todas las cosas que vaya haciendo las voy a ir como
postergando, posponiendo, ¿ok? Porque no es algo que me motive o que tenga ese interés tan fuerte, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor las mentorías, el hablar con mucha gente, el tema del congreso de Unlock, todo eso, pues al final son cosas que me interesan mucho y entonces que le voy a poner ese interés y esa energía que necesita, ¿ok? Entonces, aquí nos damos cuenta que muchas veces la motivación no funciona, la motivación muchas veces no funciona. ¿Y por qué? Porque esta motivación se ve como un pico de energía que va como que se prende un día, ¿no? A lo mejor como cuando empieza enero o el lunes o inicio de mes, ¿no? Este año justo fue lunes 1 de enero. Entonces creo que todos empezaron con la energía, o sea, al 100, porque fue como, no solamente es 1 de enero, sino es lunes. O sea, toda la mente de las personas está como, el lunes voy a empezar, el primero voy a empezar, el principio de año voy a empezar. Entonces tengo esa motivación al tope y ¿qué pasa? Está comprobado que la mayoría de las personas a los 3 meses ya votaron sus metas, ¿no? Sus propósitos. Y es muy curioso el ver por qué pasa esto. Ya mencioné algunos puntos, pero algo que yo les quiero platicar el día de hoy y que es en donde me quiero enfocar en este episodio es hablar en específico de esa productividad o eficiencia femenina y por qué las mujeres trabajamos de una forma completamente distinta que los hombres. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, no quiero entrar en un tema de que si las mujeres o los hombres, no, es simplemente hablar desde un punto súper neutral en el que es una realidad, queramos verlo o no, nos guste escucharlo o no, los hombres y las mujeres somos diferentes. Así de fácil. No porque queramos ser iguales o porque estemos en esta lucha. Yo obviamente estoy a favor de todas estas cosas que las mujeres muchas veces pedimos, ¿no? Igualdad en muchísimos temas, igualdad de tener la posibilidad de ganar lo mismo, hay muchísimas cosas, pero no voy a entrar en eso en este episodio. Pero a lo que me refiero aquí es como que una vez que entendamos que no funcionamos de la misma manera que un hombre, todo nuestro chip va a cambiar. Y les voy a explicar por qué. Porque los hombres están diseñados desde que nacen a funcionar en un ciclo circadiano. ¿Cuál es el ciclo circadiano? Es el ciclo de 24 horas. Me despierto a tal hora, entonces me despierto con mucha energía, de ahí va bajando la intensidad de mi energía. Por ejemplo, los hombres cuando se despiertan súper motivados, con muchísima energía de ir a trabajar, de salir, de cumplir sus metas. De ahí como que en la tarde se vuelven más sociables, entonces es cuando ya se les antoja ir a ver a los amigos, convivir, hacer algún tipo de ejercicio para conectar con otras personas, y en la noche desconectarse, ¿no? O sea, como llegar a su casa, desconectarse, a lo mejor poner la tele o estar un rato en su celular, se duermen, recargan pilas y al día siguiente están listos para volver a funcionar de la misma manera. ¿Y qué pasa? Que las mujeres funcionamos completamente distinto. Y repito, no es mejor o peor, simplemente distinto. ¿Y cómo funcionamos? Funcionamos en ciclos de 28 días, ¿ok? Te apuesto a que muchas veces has pensado o alguien te ha dicho como, ay, no, es que las mujeres están locas. Ay, no, es que las mujeres sí estamos bien locas porque de repente un día amanezco de súper buenas y otro día amanezco con el peor humor y luego se echan este comentario como, seguro ya le va a bajar o seguro le está bajando, ¿no? Entonces, esto es una realidad, digo, no verlo como esta parte como de una ofensa, como no me estás ofendiendo por eso, o sea, simplemente, obviamente mis hormonas, las hormonas de las mujeres, son tan cambiantes durante este ciclo de 28 días que es muy evidente el cambio de humor de una mujer. Los hombres son mucho más estables y son mucho más predecibles en tema de ya sabemos que en la mañana despiertan muy motivados. Obviamente, como todo, pues hay personas que, bueno, todas las personas, hay veces que estamos más motivados, hay veces que tenemos más energía, pero hablando en un tema general, ellos funcionan en 24 horas y nosotros en 28 días. Entonces, no quiere decir que seas débil, no quiere decir que estés loca, no quiere decir que no sabes ni lo que quieres y que cambias de opinión cada 2 segundos. No tiene nada que ver con esto, es simplemente nuestras hormonas están
actuando de distintas formas, que ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona este ciclo de 28 días para que vayan viendo cómo el cómo hace sentido cuando lo empiezas a ver de esta forma. ¿Ok? Y aquí quiero hacer una pausa para recalcar, me quiero regresar un poquito para recalcar esta parte de por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo vivir en este mundo de productividad y de ser eficiente. Es justo por esto, porque no nos conocemos, porque el mundo al final, queramos o no, durante muchísimos años ha estado controlado por este ciclo circadiano en donde nos hacen creer que todas las mañanas todos tenemos que despertar súper motivados y con muchísima energía. Y escuchamos a personas, por ejemplo, yo durante muchísimos años obviamente escuché o leí todos los libros de Robin Sharma que habla de todo este tema del club de las 5 de la mañana, el ser súper productivos y todo, y yo lo aplicaba al 100%, y no quiere decir que una mujer no lo pueda aplicar, claro que lo puede aplicar. Aquí lo importante es saber a dónde te lleva el negar tu ciclo de 28 días y querer imitar el ciclo de 24 horas de un hombre. Entonces, yo me leí todos los libros, el Club de las 5 de la mañana, otro que se llama Héroes de, no sé, pero todos los de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari, todos los libros de Robin Sharma yo los leía. Podcast los escuchaba, o también Tony Robbins, me encantaba Tony Robbins, y entonces esa motivación de no importa que no tengas ganas, tú te tienes que levantar y lo tienes que hacer porque tú puedes y vienes aquí a romperla y tú veniste para hacer cosas grandes y no estoy diciendo que las mujeres no vengamos a hacer cosas grandes, venimos a hacer cosas gigantes, simplemente no desde esa energía masculina. Esa energía es súper masculina desde el estar haciendo, tú puedes, y si te levantas con flojera no escuches a tu cuerpo, tú ve al gimnasio, preséntate, ¿no? Si no quieres comer eso, no importa, ignora el cómo te sientes y tú lógralo, ¿no? Entonces, todos estos mensajes que recibimos de estas personas que nos están motivando, al final empieza a ser un poco cansado cuando de repente dices, híjole, me están privando de la parte de realmente escucharme y decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Sí, en serio? Sí, hoy, en la etapa en la que estoy, sí será a lo mejor forzar a mi cuerpo para ir a hacer ejercicio, ¿no? Y yo la verdad es que veía como más débiles a las mujeres que escuchaban a su cuerpo. Yo no escuchaba a mi cuerpo. Yo literal era de, si quedé que el martes iba a ir a hacer 2 horas de ejercicio, hacía 2 horas de ejercicio. Si ya había leído el libro del Club de las 5 de la mañana, no me importaba y me despertaba a las 5 de la mañana, hubiera tenido una cena un día antes o me sintiera súper mal, me despertaba a las 5 de la mañana para lograr no sé, era como para cumplirme a mí, porque ni siquiera para presumirlo a alguien más. Pero era este compromiso tan fuerte conmigo que yo llevaba mi cuerpo a cualquier extremo con tal de cumplir ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, también Oso Traba, me encanta, amo lo que dice, pero también es obviamente este mensaje masculino, con energía masculina, en la que te dice, tú vas, tú rómpela, tú vas por todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que obviamente, por lo menos yo, y siento que muchísimas mujeres, crecimos con este speech en donde no te escuches, tú puedes todo, tú vienes a romperla y tienes que, como esta parte, work hard, ¿no? Entonces tú, entre más duro trabajes, entre más ganas le eches, entre más, ¿sabes? Más lo vas a lograr. Y esto, más allá de acercarnos a nosotros, nos va alejando, porque entonces voy dejando de escuchar mi intuición, voy dejando de escuchar a mi cuerpo, que son características muy femeninas. Y creo que también yo durante muchos años vi la parte femenina como una parte débil, como con esta parte de debilidad, esta parte como vulnerable, esta parte cambiante. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo conectar con mi parte femenina. Aquí quiero dejar muy claro que tanto los hombres como las mujeres, los dos, tenemos energía masculina o femenina, pero es una realidad que hay personas que están más conectadas con su parte femenina y hay personas que están más conectadas con su parte masculina. Y esto no es únicamente como, todos los hombres están conectados con la parte masculina y las mujeres con la femenina, cero. O, los gays están más, no sé, conectados con la parte femenina y las lesbianas con la masculina. No tiene nada que ver con eso.
yo estaba muy conectada y durante muchísimos años estuve muy conectada con la parte masculina. Y mi parte femenina la iba mandando ahí a esconderse, a que se quedara ahí guardadita, a que mi parte vulnerable y según yo débil quedara ahí escondida. Entonces me costaba mucho trabajo el conectar con otras personas a nivel más interno. Obviamente no me gustaba involucrarme en nada que tuviera que ver con tareas femeninas, que en ese momento yo ponía como femeninas, como cocinar algo rico en mi casa, el apapacharme, el darme un día de descanso, pues no sé, cuidar a alguien más, que esto, al final, no al final, cuando tuve a mi primer hijo, que fue hace 5 años, empecé a conectar un poquito más con esta parte, aunque me costaba mucho, pero sí era esta parte como de, ok, empezar a preocuparme por alguien más, empezar a ver qué necesitaba la otra persona. Entonces, hay diferentes, pues, ¿cómo se podría decir? Como diferentes cualidades femeninas con las que podemos estar o más conectados o más separados. Entonces, a lo que hoy te invito no es a que empieces a cambiar todo esto de una para el otro, pero que empieces a notar un poquito el cómo te vas sintiendo, ¿no? El fijarte, el observar, el decir, ¿cómo me siento hoy? Voy a dejar de escuchar todo ese ruido que está allá afuera diciéndome que vengo a romperla y que vengo a no escuchar a mi cuerpo y que yo puedo más que mi cuerpo. O sea, claro que podemos más que nuestro cuerpo y más cuando tenemos una mentalidad súper fuerte, pero es como, realmente quiero eso, realmente me quiero desconectar de mí y nada más las invito a que vayan haciendo esta prueba, porque de verdad que cuando yo lo empecé a probar, dije, wow, esto está impactante. Y bueno, aquí les quiero platicar un poquito y les quiero compartir como herramientas un poquito más aplicables, ¿no? Para que la puedan para que ustedes vayan reconociendo como estas diferencias y vayan conectando con este poder que todas las mujeres tenemos, porque creo que muchas veces vemos como si los hombres tuvieran más poder o fueran más fuertes y regreso a lo mismo, este episodio no es como para hacer estas diferencias entre hombres y mujeres, es simplemente porque sé que existe esto, sé que existen estas creencias, sé que existe esta lucha por querer demostrar cosas cuando no tenemos que demostrarle nada a nadie, simplemente es conectar con nosotros. Entonces, ¿cómo funciona o para qué nos funciona el conocer nuestro ciclo de 28 días? ¿Ok? Nos funciona para saber cuándo es mejor tomar acción, cuándo es mejor descansar, cuándo voy a ser mucho más eficiente en a lo mejor crear contenido para mi marca, cuándo soy mucho mejor para convivir con otras personas y hacer networking, cuando tengo más como sensibilidad a terminar cosas a lo mejor administrativas o que necesiten de mucho enfoque. Y esto es una realidad. No sé si les ha pasado que de repente dices, hoy voy a hacer todo el contenido del mes, ¿no? Y entonces te sientas a hacer el contenido, te pones enfrente de tu computadora o a lo mejor preparas tu cámara o no sé. Y nada más no sale. Y puedes estar ahí 4 horas y ya estás distraída, ya te fuiste a otro lado, ya te levantaste a comer algo y entonces te cuesta mucho trabajo estar ahí. Y esto puede ser porque a lo mejor no estás en tu mejor etapa o en tu mejor fase para enfocarte en eso. Entonces, imagínate el poder que tenemos de decir, yo ya sé que estos días soy súper sociable, yo ya sé que estos días soy súper creativa, yo ya sé que estos días necesito recargar pilas. Y entonces dejar de culparte por eso. Entonces se vuelve algo mágico, literal. Y les voy a platicar. Pero a mí o sea, siempre te dicen como que empieza a contar tus días. A mí me gusta empezar a contar como desde el primer día de la menstruación, ¿ok? El primer día que te baja es el primer día de tu ciclo. ¿Por qué? Porque es más fácil identificarlo, obviamente. Los otros como que es un poco más difícil, se puede, pero tienes que conocer mucho más a fondo tu cuerpo. Entonces, hoy por temas de practicidad voy a empezar con que tu primer día es el día que empieza tu menstruación o el día que te baja, ¿ok? Entonces, ahí empieza la fase menstrual. ¿Para qué? Bueno, no para qué nos sirve, pero ¿en qué nos podemos enfocar en esta fase menstrual? Nos podemos enfocar muchísimo en planear, en como ver cómo estuvo nuestro mes pasado, qué fue lo que sí funcionó, qué es lo que puedo cambiar. Esta fase, esta etapa que dura de 3 a 7 días aproximadamente, es muchísimo como para ir adentro, para conocernos mucho más y para decir, ok, entonces, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿A dónde voy? ¿Me está gustando el camino que estoy tomando? ¿Tengo que hacer algún cambio? Entonces, todo esto nos va a ayudar a conectar un poco más con nosotros. También es muy importante en esta fase descansar. En esta fase no te recomiendo que
te vayas a hacer ejercicio. Si quieres hacer algo, a lo mejor como mover tu cuerpo, te recomiendo que vayas a caminar al aire libre, a lo mejor una clase de yoga súper tranquila, a lo mejor un yoga restaurativo o algo así, pero algo que sea como más tranquilo, ¿ok? Acá no me voy a meter tanto a fondo porque no me daría tiempo de explicar todo, pero también tiene que ver mucho tu alimentación, todo lo que comes, ¿ok? Es todo lo que comes, todo lo que haces, el ejercicio que tienes que hacer. Pero aquí como que en lo que más quiero poner énfasis es en esta parte de qué te recomiendo hacer para tu emprendimiento. Acuérdense que en Unlock les damos herramientas para poder para poder emprender de manera más sencilla y que todo se vaya dando de la mejor forma con herramientas que vayan sumando. Entonces, acuérdense, la fase menstrual es mucho para planear, para ver qué funciona y qué no funciona. Aquí es un muy buen momento para que te preguntes en dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿ok? Ahora, una vez que termina la fase menstrual, empieza la fase folicular, que tiene una duración aproximadamente de 7 a 10 días, ¿ok? Aquí es cuando empiezo a tener mucha más energía. Se nota mucho la diferencia cuando estoy en la fase menstrual a cuando estoy en la fase folicular, porque aquí es en donde empieza a surgir toda esa creatividad. Este es un muy buen momento para empezar a planear tu contenido. No sé si aterrizarlo como tal, pero es dependiendo cómo te vas sintiendo, pero definitivamente aquí para ponerlo en papel y decir, este va a ser mi contenido de este mes, para soñar en grande. Aquí en esta fase no tenemos estas limitantes, no nos sentimos limitadas, somos como súper positivas, tenemos mucho más energía, ¿ok? Y todo lo vemos obviamente mucho más claro. Porque no sé si les ha pasado, obviamente unos días antes de que te baje, pues igual, y también cuando está bajando a veces, es como mucho esta parte más negativa, ¿no? Entonces aquí no, aquí se acaba la negatividad y viene toda esta parte positiva y mucha energía. Aquí también es una muy buena etapa, la fase folicular, para programar estrategias. Estas van a ser mis estrategias de venta, esto va a ser, y lo pueden hacer de varios meses, o sea, o para ese mes o planear un mes en adelantado, que yo siempre recomiendo que tengas varios meses planeados por adelantado para que no te vaya sorprendiendo la vida, ¿no? O sea, que ya lo tengas ahí planeado. Y también para aclarar ideas. Ok, ya en mi fase menstrual ya vi que me siento así, que estoy en este punto, que quiero llegar acá. Ok, entonces en la fase folicular voy a empezar a darle vida a esto, ¿ok? Y después de la fase folicular viene la fase ovulatoria. Aquí es cuando estoy ovulando, entonces ¿eso qué quiere decir? Que es cuando estoy como más lista para dar vida literal, pero también dar vida a proyectos, ¿ok? Esto, la fase ovulatoria dura de 3 a 4 días y aquí es cuando ya puedo lanzar mis ideas, soy buenísima para socializar, le voy a caer mucho mejor a toda la gente. Por ejemplo, yo ya trato de grabar los podcasts y sobre todo cuando estoy entrevistando a alguien en esos días, porque es cuando me dan todas las ganas de arreglarme, todas las ganas de platicar con gente, de socializar. Hay otros momentos en los que digo, no quiero ver a nadie, no quiero platicar con nadie. No es que esté loca, es simplemente que mis hormonas están pues están acomodadas de una forma distinta en la que no se me da tanto el socializar. Entonces, en la parte ovulatoria, grabar el podcast, grabar el live, hacer el lanzamiento de esa clase que quieres, hacer networking, a lo mejor poder ir a presentar un proyecto para venderlo a alguna empresa. Esta es la etapa en la que te recomiendo que lo hagas. Ir a fiestas, ver amigos, salir a más lugares, esto funciona súper bien en la fase ovulatoria, ¿ok? Y por último está la fase lútea, que dura aproximadamente como entre 10 y 14 días. Acuérdense que todas las mujeres tenemos ciclos distintos, aunque les recomiendo que si su ciclo no es constante, o sea, no lo tienen cada 20, o sea, no tienen como la fase menstrual cada 28 días, ahí sí les recomiendo que busquen un médico funcional que les ayude, que por medio de suplementos, alimentación, y se los juro, hay una práctica que se llama seed cycling, que es consumir semillas, que son linaza, semilla de girasol, ajonjolí, semilla de calabaza, y te la van poniendo en tus diferentes fases y te empiezas a literal a estabilizar y se va haciendo tu ciclo hasta que llega a 28 días. Esto se los juro que parece magia, pero es increíble. Les digo, no podemos entrar, ya después vamos a traer a una experta en el tema de alimentación para que nos platique esto, pero de verdad que es impactante el cómo vas regresando a esta esencia, a tu ciclo, ¿ok?
Entonces, bueno, por último, la fase lútea que les estaba platicando es en esta etapa en la que vamos a terminar proyectos. Ahí obviamente empieza a bajar un poquito más otra vez mis hormonas y es muy importante, ahí estamos como muy enfocadas y muy centradas, como que ya mi energía no está tan expandida, empiezo a regresar un poco hacia mí y nos sirve para terminar proyectos, para checar finanzas, cómo estuvo, o sea, no tanto el balance que haces en tu fase menstrual del mes, pero sí como para, es una época como para no postergar, es como mucho de acabar, de cerrar todos esos planes que estaban como volando, el concretar se va a dar muy bien en esta fase, ¿ok? Entonces, les compartí un poco así como un poco de cada uno. Les digo que esto puede ir más a profundidad. Pero ¿por qué se los comparto? Se los comparto para que vean la importancia que tiene y para que se les vaya como abriendo un poco esta posibilidad de decir, wow, o sea, qué increíble que yo puedo llevar mi emprendimiento o puedo llevar mi empresa de esta manera. No quiere decir que vayas a parar y que entonces en tu fase menstrual no te puedes mover de tu cama. No, pero es simplemente decir, ok, igual en esta fase me la voy a llevar un poco más tranquila o igual en esta fase ya sé que voy a hacer tal cosa y todo va a fluir de manera mucho más fácil, ¿ok? Entonces, realmente les recomiendo que empiecen sobre todo mi primera como recomendación o tarea sería que empiecen a escribir cómo se van sintiendo cada día y que registren, ok, hoy fue el día que me bajó, hoy es mi primer día, entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo fue esto? ¿No? Y se los juro que cuando empiecen a hacer este journal o que vayan viendo cómo se sienten, se va a ir repitiendo cada mes. Y entonces va a ser increíble que a lo mejor, si tienes una etapa en la que estás muy negativa y diciendo, es que esto ya valió, soy un fracaso y esto no es para mí, que en ese momento digas, ok, Fer, acuérdate que son tus hormonas hablando, no pasa nada, está bien, pon una peli, consiéntete un ratito y mañana todo va a estar bien, ¿no? Entonces esta parte de empezar a ser un poco o mucho más amigables con nosotras y el tratarnos de una forma como mucho más amable. Me gusta mucho estos, como les digo, estos mensajes de motivación y todo esto, me gusta, pero a lo mejor estos mensajes de motivación yo te recomendaría que los escuches en la fase folicular, ¿ok? Para que no te sientas culpable cuando no das tu todo y no llegas a hacer pesas ¿sabes? O sea, esa parte te diría que la guardes para a lo mejor la parte folicular o la parte ovulatoria, pero definitivamente no te recomendaría que veas estos como videos tan motivacionales a lo mejor en tu fase menstrual o en tus últimos días de tu fase lútea, porque definitivamente más que motivarte te van a frustrar, ¿ok? Entonces, podemos hacer todo, las mujeres tenemos esa capacidad de hacer absolutamente todo, nada más que hay que tener, número uno, prioridades, ¿ok? Que en las prioridades entra el qué quiero lograr y también el escucharnos y el saber que no funcionamos en ese ciclo de 24 horas. Entonces, si te gustó toda esta información y si te hace sentido y si dices, yo quiero trabajar de esa forma porque les juro que las cosas se dan mucho más fácil y todo empieza a fluir mucho mejor, les recomiendo, vamos a sacar un taller justo de esto y vamos a presentar muy pronto el nuevo programa de Unlock, que es la aceleradora de Unlock, en donde va a venir incluido este tema, con muchos expertos obviamente, en el tema de cómo llevar tu emprendimiento de una manera mucho más eficiente, mucho más productiva, pero conectando con esta energía femenina y con este ciclo femenino que realmente te puede dar muchísimas herramientas positivas para que todo se vaya llevando de una forma mucho más tranquila, ¿ok? Entonces estoy muy emocionada y también, bueno, ya pronto vamos a anunciar la fecha de nuestro siguiente congreso, que ya falta muy poco, entonces estoy muy emocionada también porque llegue ese momento y vamos a ver mucho de este método en el congreso para que les digo, todo se vaya todo vaya siendo de una manera mucho más integral. Entonces, gracias por haber estado hoy aquí. Si les interesa este tema, no duden en escribirnos para que les podamos dar mucho más herramientas y les compartamos todos estos temas que estamos seguras que les va a funcionar muchísimo para su emprendimiento. Entonces, gracias a todas por estar aquí, gracias a todos los que nos escucharon y gracias también a Shore Studio por este espacio tan increíble en el que grabamos nuestros episodios cada semana y pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.